Vamos en la cuarta ya, esta es la cuarta sesión. Vamos a hacer la invocación. Pueden ustedes tratar de imaginar entonces, ayudarse por las imágenes que están ahí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que también es uno con todos los demás. La derrada, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burner. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento, como un pañuelo que seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol, que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra, que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua, que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos otra vez en los maestros. Con lo que vamos a ver ahora van a surgir más detalles que nos van a ayudar a comprender cómo se inició esta etapa para la humanidad, en donde se decidió que se nos dieran informaciones importantes para corregir los defectos perceptuales que ya a través de las cartas de los Mahatmas que estamos viendo y por supuesto de la doctrina secreta. Entonces tenemos aquí una secuencia en donde estamos nosotros con cierto porcentaje de ignorancia y porcentaje de luz. Esto nada más es alegórico, no es que quiera ser así exactamente. Tenemos a la segunda generación de teósofos que por supuesto tienen un porcentaje mayor de luz. Luego tenemos dentro de esa segunda generación a unos más desarrollados como Taimni y otros, que tienen un porcentaje mayor de luz. Olcott, Leadbeater y Besant, lo que sería la formación secundaria de la teosofía, pues estuvieron con acceso obviamente a una mayor cantidad. H.P. Blavatsky, los Mahatmas, el Maha Chohan, que ya lo veremos ahora en las cartas, las jerarquías divinas y las altas jerarquías divinas. Bueno, esto es más o menos el recorrido que nos espera. Y lo que vamos a ver en las cartas es esto que está aquí. Es decir, vamos a ver un recuadro en donde vamos a tener acceso a diferente información a través de cartas del Maha Chohan, de dos de los maestros de sabiduría, que es el maestro K.H. Yeme, de HPB, y luego comentarios y escritos que hay de muchos de los que estuvieron en aquella época. Esta es la última que vimos la vez pasada para agarrar otra vez inercia y poder seguir explicándonos. Entonces, se fue a su estudio. Acuérdense que esto está novelado. Estamos viendo una parte novelada de cómo ocurrió el que se dieran las primeras cartas. En novelado quiere decir que, bueno, está hecho como si fuera una novela, pero en realidad es una novela histórica. Está hablando de cosas que realmente pasaron. Entonces fue a su estudio, Sinet, en donde redactó una segunda carta para el Mahatma, presentando sus argumentos originales en forma más amplia y esperaba que los nuevos detalles fueran más convincentes. Satisfecho, acuérdense que lo que le había escrito en la primera carta del Mahatma no le gustó a Sinet. Satisfecho porque creía haber hecho lo mejor, se las arregló esa noche para entregar la carta a HPB con la solicitud de que la enviara después de la otra. Para su sorpresa, ella no puso reparos, aunque le otorgó una mirada extrañamente curiosa. Durante el día siguiente se cuidó de mirarla con demasiadas esperanzas. No sabía realmente qué esperar, aunque ella le había asegurado que la respuesta no llegaría por el correo regular. Cuando llegó fue de una manera muy simple. La encontró sobre su escritorio. Él no tenía idea de cómo llegó allí. Estaba seguro de que HPB no había estado en la habitación. De hecho, por lo que sabía, ella no se había separado del grupo durante todo el día. La carta fue escrita desde el Tolling Monastery, del monasterio de Tolling, situado a corta distancia del límite con el Tíbet. Se asombró por su tamaño. Estaba escrita por ambos lados, de 6 hojas, para un comentario detallado sobre esta carta con elaboración de muchos puntos. Bueno, aquí lo está diciendo el libro, es cómo ir a la referencia.
Tuvo un momentáneo deseo de poder leerla toda inmediatamente, pero se controló su ansiedad y comenzó por el principio. Estimado hermano y amigo. La frase de apertura casi lo deja sin aliento. Precisamente porque la prueba del periódico de Londres cerraría la boca a los escépticos, acuérdense que en esa primera solicitud, Sinet le preguntó al maestro si, con todas las evidencias que había acerca del mundo oculto, no sería bueno que se publicase en Londres para pegarle a los escépticos y con esas evidencias los escépticos pudieran transformarse y ser más abiertos al ocultismo. Eso decía la carta. Entonces lo que está contestando el maestro es, precisamente porque la prueba del periódico de Londres cerraría la boca a los escépticos, como dice usted, es impensable. Por un momento no pudo seguir leyendo. El golpe era demasiado grande. Esta era la última cosa que esperaba, que le dijera al maestro que no. Su idea parecía perfecta, una oportunidad de que los maestros fueran aceptados vehementemente para remover toda duda sobre su existencia y sus poderes. No se le hubiera ocurrido a él que esto no fuera su meta, pero repentinamente quiso saber por qué. Ahí nos quedamos. Estamos viendo cómo está leyendo la carta y cómo se enoja con los primeros párrafos que pone el Mahatma. Pero a medida que iba leyendo, parecía que los argumentos no terminaban. Continuaba diciendo el Mahatma. Esto en cuanto a la ciencia, por lo que de ella sabemos. En lo que se refiere a la naturaleza humana en general, es la misma ahora como lo era hace 1.000.000 de años. O sea, prejuicios basados en el egoísmo, mala disposición en general para renunciar al orden establecido de las cosas, en favor de nuevos modos de vida y de pensamiento. Estos se llaman condicionamientos. El estudio oculto exige la erradicación de todo esto, es decir, de prejuicios y condicionamientos, y mucho más. El orgullo y la obstinada resistencia a la verdad, cuando ésta trastorna conceptos establecidos de las cosas. Otra vez, un condicionamiento cognitivo, que es que cuando ya sabemos que las cosas son de una manera y no queremos reaprenderlas para empezar a ver que son de otra. Estas son las características de su época, que es igual a hace 1.000.000 de años. ¿Cuál sería, pues, el resultado de los más asombrosos fenómenos, suponiendo que consintiéramos que se produjera? Por mucho éxito que tuviesen, el peligro aumentaría en proporción al éxito conseguido. Pronto no quedaría más que seguir adelante, ir creyendo o caer dentro de esta interminable lucha de prejuicio e ignorancia y morir debido a vuestras propias armas. Se extinguiría una prueba tras otra. Lo que tendría que brindarse, se esperaría que cada fenómeno fuera más maravilloso que el anterior, porque la gente se va acostumbrando y siempre quiere más y más. Esto Sinet tuvo que admitir, posiblemente podía ser verdad. No era dado a hacer un profundo examen y análisis de sí mismo, pero comprendió que la sed de fenómenos más y más elaborados era algo de lo que él mismo no estaba totalmente libre. La diferencia, se decía a sí mismo, era que él estaba convencido y quería convencer a otros. A pesar de lo que el Mahatma había dicho acerca del escepticismo, quería revocarlo. ¿Acaso no ha sido él una vez escéptico? Se preguntaba, y no habrá estado tentado a usar su nuevo conocimiento para fines malignos. ¿Por qué no se deberían hacer esfuerzos para convencer a otros escépticos? Se preguntaba él para sus adentros. Él quería hablar sobre este aspecto con Hume, quien estaba en conocimiento acerca de su primera carta, y le había dicho también que esperaba respuesta. Hume tenía sus inconvenientes, reflexionó Sinet, principalmente porque era incapaz de imaginar una situación en la que él no ocupara el primer lugar. Sin embargo, él era un hombre inteligente de inteligencia superior, y si era imposible para él concebir que pudiera estar equivocado en alguna de sus opiniones. Esta actitud tenía al menos la virtud de proporcionar argumentos aparentemente inconmovibles. Sinet observó el comentario del Mahatma de que no podía responder la próxima carta, sin pedir consejo a aquellos que generalmente se ocupan de los místicos europeos. Además, la presente carta tiene que satisfacerle en muchos de los puntos que usted define mejor en la suya última, pero no cabe duda de que al mismo tiempo le causará una profunda decepción que ya le había causado en esta zona. Bueno, continuamos con las cartas escritas por ¿se acuerdan ustedes que estamos revisando una obra? Merece la pena que lo recordemos. ¿Qué obra estamos revisando acá? Vamos a verlo hacia atrás, para que estemos en frecuencia todos. Esta es la que estamos revisando, que es H.P. Blavatsky de Mahatma's Theosophy, compilado por Cadwell. Y aquí está Virginia Hanson. Este es lo que habíamos revisado la vez pasada. Aquí está Virginia Hanson con Joy Mills. Se parecen mucho las dos señoras. Tiene todo un currículum muy, muy hermoso que ya lo habíamos revisado. Y eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Y ahora nos vamos a lo que es, para estar todos en frecuencia de lo que estamos leyendo. Hacia el final de la carta, el Mahatma sugirió así: ponga en conocimiento del público algunos fenómenos bien documentados que sucedieron en Simla durante la visita de Madame Blavatsky y permita que los mismos sean digeridos.
permita que sean digeridos. Esto es muy importante. Sinet ya había publicado una narración del misterioso rescate de un broche perdido de la señora Hume, un relato certificado por 9 testigos, incluyéndose él y Patience. Pero esto, dijo el Mahatma, como hecho aislado que es, se vuelve insignificante. Pedía perdón por ofrecer lo que le parecía ser un consejo, pero agregó, ello le impone el sagrado deber de instruir al público y de prepararlo para futuras eventualidades, abriéndole gradualmente sus ojos a la verdad. Aquí aparecía otra clave, abrir gradualmente los ojos a la verdad. Un testigo de reconocida reputación pesa más que las pruebas facilitadas por 10 desconocidos. Y si hay, aquí está dando una gran verdad, un testigo, es decir, un vocero de gran reputación, pesa más que 10 desconocidos. Y si hay alguien en la India que sea respetado por su fiabilidad, es el editor del Pioneer, el periódico, el famoso Pioneer. La carta terminaba con una nota alentadora. Inténtelo y trabaje primero con el material que usted tiene, y entonces seremos los primeros en ayudarle a conseguir más pruebas. Sinet tuvo que admitir que esta vez entusiasmado y desilusionado con la carta. Habiendo sufrido casi una agonía anticipada, imaginando la gloriosa realización de su ingenioso plan, ahora se sentía extrañamente desinflado. Estaba dispuesto a admitir la validez de algunos de los argumentos del Mahatma y al mismo tiempo no estaba totalmente convencido. Además, había pocos aspectos que lo desconcertaban. Sería interesante escuchar lo que Madame Blavatsky pudiera decir acerca de los mismos. Solo tuvo tiempo para mostrarle la carta a Patience, pero no para comentarla con ella antes de que se anunciara la cena. Se abstuvo deliberadamente de mencionar la carta en la mesa porque quería una ocasión más tranquila en la cual tocar las muchas interrogantes que había. Luego, cuando el grupo pasó al salón para tomar el café después de la cena, Hume se integró para averiguar si Sinet había recibido la respuesta de su carta. Sinet preguntó a HPV si deseaba aclararle ciertos puntos. Ella consintió prontamente. Sujeta a su capacidad de hacerlo, se le preguntó si ella sabía que la carta había llegado porque no le había dado señales de tal conocimiento, diciendo solamente cuando se acomodó en una silla y levantó su taza y platillo de su hermosa mano, levantando la otra ligeramente con un gesto de interrogación. Así que ha leído la carta, le dijo Blavatsky, momentáneamente fascinado con la gracia de su gesto, cruzó el pensamiento por su mente. Ella es una aristócrata hasta en la punta de los dedos. Si solo pudiera recordar simplemente eso. En voz alta dijo sí, y le estoy extremadamente agradecido por su buena voluntad, y hay algunas cosas que me confunden. Solamente unas pocas, le dijo Blavatsky. Bueno, yo a menudo me confundo más con unas pocas cosas de las que hacen los maestros, pero no se preocupe, le ayudaré en lo que pueda. Él estaba hojeando los papeles que tenía en sus manos y dijo, primero me sorprende la carta, su apariencia. La tinta parece estar incrustada en el papel de una manera extraña. Parece haber más de un tipo de escritura y la firma es diferente de todo el resto. Es firmada incidentalmente Kotomi Lal Singh. Sí, contestó pensativamente el bendito Kotumi. Él levantó su mirada, sorprendido por la reverencia de su voz. Ella agregó con una enigmática sonrisa. Indudablemente, si continúa la correspondencia, suprimer el Lal Singh. Lal Singh aparece como parte de la firma del Mahatma en las primeras cartas. Después el Mahatma Ikachi indicó que Lal Singh fue inventado tontamente por Dual Kul como el nom de plume. Esto llevaría a la suposición de que Dual Kun, quien era un elevado chela, fue a quien se le dictó esa carta. Oh, habló con una nota interrogante, pero ella no pareció inclinada a explicarse. Continuó. Parece que se han hecho algunas correcciones o modificaciones aquí y allí. Todo esto despierta mi curiosidad. Quizás sea así, convino. La explicación es simple y complicada a la vez. Hizo una pausa momentánea. ¿Cómo puedo explicarle? Vea, el tiempo de los Mahatmas está siempre saturado. Tienen mucha más responsabilidad sobre sus hombros que pequeños grupos tales como nosotros, al igual que la sociedad teosófica la tiene, aunque es su sociedad, la sociedad teosófica. Una carta como esta sería dictada a un chela. En este caso, el chela pues es este que está aquí, el dual kun. Entonces, es dictada a un chela o quizás a más de un chela, ya que usted dice que la caligrafía varía. La tinta parece estar incrustada en el papel porque está incrustada. Las palabras son precipitadas, no escritas. En la carta subsiguiente, el Mahatma KH mencionó, tenga usted presente que estas cartas mías no son escritas, sino impresas o precipitadas. Y luego se le corrigen todos los errores. Todos en la sala se miraron con asombro y expectativa. ¿Qué puede significar esto, madame?, preguntó Hume. Consume menos tiempo que la escritura, en lo que respecta al maestro, que es muy ocupado. Siguió, aunque puede no parecer así por la descripción del proceso. Se hace a través de un chela, quien está magnéticamente unido al Mahatma. El Mahatma forma un cuadro mental claro de las palabras
un cuadro mental real de las formas de las letras y las envía a la mente del chela a través de esa conexión que tienen magnética, llevándolas al papel y usando la fuerza magnética del chela para hacer la impresión efectiva. Los materiales rojo, azul o negro, con que se hacen las precipitaciones, se recogen desde la luz astral. El Mahatma guía todo con su tremenda fuerza magnética y el poder de su voluntad. Todos los rostros que la rodeaban registraban ahora una enorme perplejidad. Y Sinet preguntó, no entiendo su referencia a la luz astral. ¿Cómo atrae el Mahatma cosas de ella? Uno tendría que ser clarividente para comprenderlas totalmente, dijo pacientemente. Bueno, esta parte es muy hermosa, a pesar de que esté novelada, porque explica entonces el proceso de las cartas, cómo fueron hechas. Bueno, continuamos. Sin embargo, Sinet había escrito unas pocas líneas para agradecer al Mahatma la confirmación de su aparición durante la noche, esto es más adelante en la obra, y cuando Madame Blavatsky se estaba yendo, le dio una nota y le preguntó si tendría la bondad de enviarla. Ella la tomó de muy buena gana y ya estaba aún sosteniéndola en su mano cuando desapareció de su vista. ¿Cómo la despachó? No tenía idea, pero la misma ya no estaba en el momento en el que se reunieron para el picnic. Durante la merienda, sin embargo, observó que ella repentinamente adoptó la actitud de escuchar, que para entonces había llegado a ser familiar, y sintió la certeza de que algo interesante iba a suceder. El maestro Kotomi está preguntando dónde le gustaría a usted encontrar el objeto que le está enviando, o sea, la carta. Dijo HPV, ahí a la mitad de la cena, con una interrogación en sus ojos. Por un momento todos se quedaron en silencio y luego Mr. Sinet apuntó hacia un almohadón sobre el que se apoyaba una de las damas presentes y dijo, dentro de ese almohadón. No tenía idea de por qué había hecho esa elección. Fue lo primero que le vino a la mente. Pero inmediatamente Patience exclamó, oh, que sea dentro de mi almohadón, está muy bien. Él comprendió que quizá esto era mejor, ya que era un almohadón de su salón y su esposa se había sentado en él toda la mañana. Él sabría que no podría haber sido manipulado. Muy bien, consintió HPV. No había dicho nada desde que se anunció la pregunta del Mahatma y ahora se cercioraba por sus propios métodos de que esto sería satisfactorio. Ponga el almohadón bajo su manta, querida, le dijo Patience. Patience obedeció y el almohadón permaneció allí quizá por más o menos un minuto. Luego HPV indicó que podría sacarlo. Abrir el almohadón no fue cosa fácil, había sido cosido en forma segura por todo alrededor y sin una abertura de ninguna parte. Usando sus cortaplumas, Sinet cortó las puntadas una a una hasta que abrió todo uno de los lados. Entonces descubrió que el relleno de plumas estaba en otra funda también cosida prolíficamente. Esta también finalmente también se abrió y Payson comenzó a buscar entre las plumas. Oh, aquí hay algo, gritó agitadamente y mostró una hoja de papel envuelta en una forma triangular. Estaba escrita por detrás, A.P. Sinet, escrita y señora Sinet. Ella leyó en voz alta, mi querido hermano, este broche número 2, concerniente a un fenómeno anterior afectado por HPV, que se trataba de un broche que perteneciera a la señora Hume, está colocado en este lugar tan extraño sencillamente para demostrarle cuán fácilmente se produce un verdadero fenómeno y cuánto más fácil es todavía dudar de su autenticidad. Haga de esto lo que le plazca, incluso colóqueme entre los aliados. Vean ustedes la prosa que es muy interesante. Está colocado en este lugar tan extraño sencillamente para demostrarle cuán fácilmente se produce un fenómeno verdadero. Lo hemos puesto ahí donde nos ha dicho usted en ese lugar tan raro, solamente para que usted observe que esto es real, para demostrarle cuán fácilmente se produce un verdadero fenómeno. Y cuánto más fácil todavía es dudar de su autenticidad. Otra vez, mucha sabiduría en estas dos frases. Bueno, vamos con la sociedad esta de lo psíquico. Un telegrama importante, es otra zona del libro. La evidencia proporcionada por el incidente del almohadón pareció a Sinet tan irrefutable que escribió una breve nota al Mahatma preguntándole si deseaba que el relato se publicara en The Pioneer, insistiendo en poder hacer estos relatos escritos. Recibió una respuesta afirmativa. Hasta entonces podemos observar cómo el Mahatma le advirtió que no era el momento porque podían incluso como sacrificarlo a él o podían, una turba inconforme y podía no estar preparada para verlo y luego ya se fue moldeando un poco a la mentalidad de Sinet para sentir cierta anuencia que se publicara. Entonces, él está preguntando si esto se podía publicar en The Pioneer y recibió una respuesta afirmativa. Ciertamente, lo mejor será hacerlo.
Y yo personalmente me sentiré sinceramente agradecido hacia usted a causa de nuestra muy maltratada amiga, o sea, de Blavatsky, está hablando de ella, que había sido criticada recientemente por la sociedad esta de psiquismo. Usted está en libertad de mencionar mi primer nombre si ello puede ayudarle en lo más mínimo. La muy maltratada amiga era, por supuesto, HPV, la tormenta de vituperación recortada por el artículo de Olcott, un día con Madame Blavatsky, aún no había terminado. Aunque duró poco, pero el relato previamente publicado sobre el fenómeno del broche con las firmas de los 9 testigos había atraído la atención de la prensa anglo-india, que resultó en severo ridículo y crítica hacia aquellos que se habían atrevido a atestiguar esa legitimidad. Aunque inevitablemente HPV se llevó la peor parte. Sinet llamó a esto crítica imbécil y comentó, bueno, está pasando lo que ya había dicho el Mahatma que iba a pasar, si empezaba a publicar esas cosas a bote pronto. Entonces, en ningún caso modificaría lo más mínimo la convicción que acreditaban sus firmas en el momento del incidente narrado. Era una prueba perfectamente concluyente de la realidad de poderes ocultos. Envió el relato del incidente del Almohadón al The Pioneer inmediatamente y apareció en la edición del 7 de noviembre de 1880. Más bien, inesperadamente provocó pocos comentarios. Sinet observó que la gente que invadió la prensa con sus comentarios simples sobre el fenómeno del broche nunca se preocupó de discurrir el incidente del Almohadón. Y HPV y el coronel Olcott dejaron Simla el 21 de octubre camino a Armistar, la siguiente parada de su largo viaje. Los Sinet cerraron su residencia de verano y regresaron a su casa en Allahabad el 24 de octubre. Sin embargo, junto antes de dejar Smiley, Sinet escribió nuevamente al Mahatma. En esta carta incluía un resumen del artículo que había enviado al Pioneer, de acuerdo a la autorización del Mahatma. No está específicamente establecido que Sinet enviara esta información al Mahatma, sin embargo, se deduce que la respuesta a las fechas del 29 de octubre, en la cual algunos comentarios se refieren a la última fechada del 29 de noviembre. Esto va a pasar en todos los interpretadores de las cartas, que como no se sabe lo que Sinet preguntaba, se deduce a partir de lo que el maestro contestaba. Bueno, y aquí está la famosa American Society for Physical Research, que era pues, era un momento de cierta relevancia del espiritismo en esta época en Inglaterra, porque todo floreció en Inglaterra en la época victoriana, y entonces una de esas sociedades era esta. Entonces se formaban los intelectuales en sociedades, y esta era la American Society for Physical Research, era una sociedad americana, pero que estaba vinculada de alguna manera a todo lo que pasaba en la época victoriana en Gran Bretaña. Es el volumen 1 de julio de 1885, y aquí es donde aparecen entonces algunas de las críticas que se hacen a los fenómenos que se estaban publicando en el periódico este. Bueno, vamos ahora a pasarnos al libro de Annie Besant. Dejamos la parte novelada, que es toda una obra, que era nada más para estimularlos a ustedes a leerlos si es que les gustaría leer las cartas en la forma y en el formato en el que la señora Hanson utilizó con sus enormes dotes de escritora hacer esta novela histórica. Ahora vamos a hablar de otro libro, que son las cartas de los maestros de la sabiduría del 81 al 88, con todo el prólogo de Annie Besant, que ya era en aquel entonces presidente de la Sociedad Teosófica, y viene compilado por Ginera Hadassah. Entonces salió en el Theosophical Publishing House, en Badiar, y luego salió en esa editorial, pues mandaba sus libros a Londres, Benares, Crotona, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos hablando del 19. Esta obra vamos a hablar, los conocimientos de los Mahatmas, a través de estas cartas en 2 tintas, pasan a través del filtro, a veces de Blavatsky, y llegan aquí a los receptores. Otra vez otro formato de los libros clásicos de este tipo, y luego lo mismo. Entonces aquí la transcripción y anotaciones de Ginera Hadassah con el prólogo de Annie Besant. De esa obra vamos a hablar ahora. La primera carta es en francés, o por lo menos de las que aparecen en algunas de las investigaciones que hice. Este es el ejemplo de la carta y este es el contenido. Y ahora sí vamos con las cartas de los maestros, ya en la versión castellana, Cartas de los Maestros, primera serie, transcritas y reunidas por Ginera Hadassah y digitalizadas por la Biblioteca de Upasika, que ha hecho un enorme trabajo para que nosotros tengamos estas obras traducidas. Esta es una versión posterior a las Cartas de los Maestros de Sabiduría digitalizada, también por la misma Biblioteca Upasika. En esta edición se han agregado cartas adicionales y las otras se han agregado fragmentos que no estaban en la primera versión que presentó Ginera Hadassah. Bueno, es lo que están aclarando los de la biblioteca. Cartas a revisar en esta sección. Vamos a revisar en esta sección
la carta 1, y súper importante. Y las cartas adicionales, la 2 no la vamos a revisar, pero la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sí. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera carta. ¿Quién manda la primera carta? Pues en México le dicen el mero mero, el de hasta arriba, el que manda. ¿Y quién es el que manda? Pues el Maha Chohan. Es un gran adepto cuya mirada penetrante lee el porvenir como un libro abierto, y él es el jefe de la logia blanca, es el que está por encima del maestro Cache y el maestro M, y entonces él arranca con la primera carta. Bueno, aparece parte de esta carta en Lucifer, como va a decir acá, y esta es la portada de Lucifer que se puede bajar de internet, aunque cuesta un poco de trabajo encontrarla, y es exactamente la revista donde viene y estamos hablando entonces del Maha Chohan que está aquí, y estamos hablando de la revista que fue pues, muy exitosa en su momento, una revista de agosto de 1888, y ahí en algunas partes de la revista vienen las cosas que va a decir aquí el Maha Chohan, es decir, un resumen, porque la carta del Maha Chohan es muy larga, de lo que dijo el Maha Chohan en esta carta. Esta es una traducción de esta zona para los que estudien posteriormente esto o puedan bajar la propia revista ya con estos datos. Entonces, la primera carta del Maha Chohan para Sinet, carta única del Maha Chohan, número 1 y única. Ese gran adepto cuya mirada penetrante lee el porvenir como en un libro abierto, escrita en 1881, transcrita de una copia perteneciente a Ledwitter. Algunos pasajes de esta carta han sido citados por HPB en Lucifer, volumen 2, agosto de 1888, o sea, esta. Páginas 432, 433, aquí está 432. Una versión resumida de la visión del Chohan sobre la sociedad teosófica a partir de sus propias palabras. Según fueron transmitidas la noche pasada, mi propia carta en respuesta a la suya seguirá en breve, dijo el maestro Kahachi. Y entonces vamos a arrancar esta carta que es muy importante. La doctrina que nosotros difundimos, dice el Maha Chohan, siendo la única verdadera, ojo, siendo la única de todas las doctrinas, la única verdadera, y con ayuda de pruebas que nosotros nos preparamos a dar, debe terminar por triunfar como toda verdad. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcar gradualmente, otra vez, invocando el apoyo de estas teorías, hechos evidentes para aquellos que saben las deducciones directas dadas y corroboradas por la ciencia exacta, moderna. Entonces, ya nada más con la introducción estamos viendo de qué está hablando. Entonces, lo primero que está aclarando en este comprimido párrafo, porque así escriben ellos, es que la doctrina que nosotros difundimos es la única verdadera. Punto. Con ayuda de pruebas que nosotros nos preparamos a dar, está diciendo que se van a dar pruebas para que se pueda constatar esto, debería determinar por triunfar como toda verdad. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcar gradualmente, invocando en apoyo de estas teorías hechos evidentes para aquellos que saben las deducciones directas dadas y corroboradas por la ciencia exacta moderna. Es decir, hay que aprender a explicar estos fenómenos con el lenguaje que la propia ciencia tiene y no con un lenguaje diferente que pueda generar un cortocircuito. Así es como lo entiendo yo. Vamos a pasar a la que sigue. Maha Chohan, continuamos con la carta. Maha Chohan, puse el número 1 para que vean ustedes acá, hay 2 pies de página, aquí donde dice el Maha Chohan, 1, y después vamos a revisar lo de la revista Lucifer. Entonces empezamos con el Maha Chohan. Maha Chohan, ¿quién es? Es un término compuesto que significa gran Chohan. Se aplica a cierto grado de adepto cuyo logro espiritual es superior al de los maestros. En las cartas de los Mahatmas a menudo se les denomina jefe. Maestro de HPB lo definió de la siguiente manera. Maha Chohan, sánscrito, el jefe de una jerarquía espiritual o de una escuela de ocultismo, el jefe de los místicos transhimaláyicos. Es una carta al coronel Olcott. El Mahatma Kache se refirió al Maha Chohan como aquellos a cuya intuición el futuro se extiende como una página abierta. En una carta a Mohini Chatterjee dijo, uno mucho más grande que yo ha aceptado amablemente examinar toda esta situación. El Maha Chohan tuvo una influencia activa en el desarrollo de la sociedad teosófica. Permitió al Mahatma Kache mantener correspondencia con los señores Hume y Sinet, y más tarde dio su consentimiento para que ellos formaran una rama anglo-india de la sociedad teosófica, únicamente bajo la condición expresa e inalterable de que la nueva sociedad debería estar fundada como una rama de la hermandad universal. Y luego hay otro dato aquí que es interesante revisar. Nuevo Maha Chohan, algunos autores pertenecientes a la sociedad teosófica de Adyar
afirmaron que ahora hay un nuevo Mahachohan. Joy Mills escribió a Karinev en su copia personal de las cartas de H.P. Blavatsky a Sinet e insertó una nota marginal. Ahora hay uno nuevo. Quien ocupaba el cargo había cambiado. Si bien ella no documentaba esta duradera, Fritz Kunz recalca esto casi al finalizar su artículo en La llave del rayo, publicado en el Theosophist de 1935. El personaje que ocupó el cargo del Mahachohan en nuestro globo cuando la Sociedad Teosófica fue instituida por primera vez durante sus primeros años ha dado lugar a otro. El actual titular del cargo, en respuesta a la ansiedad del momento, es en apariencia ascético, incisivo, rápido y definitivo en sus decisiones. Nuestro tiempo, rápidas en movimiento, lo han evocado. Es decir, cambiaron al Mahachohan de la realidad. Ahora el número 2, la revista Lucifer. Aquí está el de Theosophical Magazine, designada, etcétera, de estaquista H.P. Blavatsky y Mabel Collins. Y esto en relación a lo que se está diciendo en esta zona de acá. Algunos pasajes de esta carta han sido citados por HPB en la revista Lucifer, que aquí tenemos el original. Bueno, de esto ya se habló, entonces nos pasamos al resto del contenido de la carta del Mahachohan. Como todas las más altas virtudes alcanzables en esta tierra del dolor, el hombre de los hombres, Gautama Buda, debería permitir que la sociedad teosófica represente la encarnación del egoísmo para convertirse en el refugio de pocos sin pensar en ellos para los muchos. Es una idea extraña. Y somos nosotros los humildes discípulos de los perfectos lamas, de quienes se espera permitir que la sociedad teosófica abandone su título más noble, el de hermandad de la humanidad, para convertirse en una simple escuela de psicología. No, no con admiración. Nuestros hermanos, ustedes también han estado trabajando bajo el error mucho ya. Entendámonos, el que no siente lo suficientemente competente para captar la noble idea lo suficientemente como para trabajar por ella, no necesita emprender una tarea demasiado pesada para él. El que no entienda de qué se trata esto, no tiene entonces por qué emprender esta tarea, porque no, si no la entiende no la puede trabajar, y sobre todo si considera que es demasiado pesado. Para ser verdad, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución de cada problema. Que el mundo esté tan en malas condiciones morales es una evidencia concluyente de que ninguna de sus religiones y filosofías, las de las razas civilizadas menos que ninguna otra, han poseído jamás la verdad. Las justas y lógicas explicaciones sobre el tema de los problemas de los grandes principios duales, correcto, incorrecto, bueno y malo, libertad y despotismo, dolor o placer, egoísmo y altruismo, son tan imposibles a ellos ahora como eran hace 1880 años. Están tan lejos de la solución como siempre lo fueron. Pero para estos debe haber en alguna parte una solución consistente. Y si nuestras doctrinas mostraran su competencia para ofrecerlo, entonces el mundo será el primero en confesar que la nuestra debe ser la verdadera filosofía, la verdadera religión, la luz verdadera que da a la verdad y nada más que la verdad. Y esta verdad no es budismo, sino budismo esotérico. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, con esta introducción estamos viendo entonces el diagnóstico que hace él de la sociedad, las circunstancias en las que está esta sociedad y la importancia de que este conocimiento se difunda. Pero también tiene una nota aquí para nosotros los teósofos. Entonces, somos nosotros los humildes discípulos de los perfectos lamas, dice, de quienes se espera permitir que la sociedad teosófica abandone su título más noble, el de hermandad de la humanidad, para convertirse en una simple escuela de psicología. No, 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 no. Nuestros hermanos, ustedes también han estado trabajando bajo el error mucho ya. Entendámonos. El que no se sienta lo suficientemente competente para captar esta noble idea, lo suficiente como para trabajar por ella, no necesita emprender una tarea demasiado pesada para él. El que no entienda eso, mejor que no le entre. Hablando de que el punto más importante es el de hermandad de la humanidad. La hermandad a través de la compasión, a través del servicio, a través del altruismo. Y por supuesto, para darlo tenemos que estar preparados, pero si solo estamos preparados, vamos a ser una escuela de psicología, porque no vamos a pasar a lo que realmente tenemos que hacer como teósofos. Es la forma en la que yo interpreto lo que está diciendo el Mahachohan. Continuamos con el tema. He por ahí que el coronel Olcott, cuyo único fin es despertar, el despertar del budismo, puede ser mirado como un hombre que trabaja en el verdadero sendero teosófico mucho más que cualquier cliente de adquirir conocimientos ocultos. O sea, él ya está en la práctica.
puede ser mirado como un hombre que trabaja en el verdadero sendero teosófico. Verdadero sendero teosófico, mucho más que cualquier otra persona, que solamente busca su deseo ardiente de adquirir conocimientos ocultos. O sea, ya está en la aplicación. Y como ya está en la aplicación, es muy importante que, que podamos diferenciar lo que es ya el punto principal en donde vamos a iniciar la práctica. El budismo, despojado de sus supersticiones, es la eterna verdad que no se puede tomar por objetivo, sin tratar de alcanzar la teosofía, es decir, la sabiduría divina, sinónimo de la verdad, a fin de permitir que nuestras doctrinas que ejerzan su acción sobre el código moral, como se le llama, o sobre las ideas tocantes a la veracidad, pureza, la abnegación, la caridad, es necesario difundir en el público las nociones teosóficas. Entonces, a fin de permitir a nuestras doctrinas que ejerzan su acción sobre los códigos morales, como ustedes les llaman, o sobre las ideas tocantes a cosas muy importantes en la sociedad, como son qué es la veracidad, qué es la pureza, qué es la abnegación y qué es la caridad. Y esta parte es súper importante también. No es la resolución individual de alcanzar el nirvana, cumbre suprema de todo conocimiento y sabiduría absoluta. Resolución que en definitiva no es más que un egoísmo superior y magnífico. Es el buscar desinteresadamente medios mejores de hacer seguir a nuestro prójimo el buen camino. Ojo, es el buscar desinteresadamente medios mejores para hacer seguir a nuestro prójimo el buen camino y de llevar la mayor cantidad posible de nuestros semejantes a que se aprovechen de ella, lo que constituye al verdadero teósofo. Entonces, el teósofo es un guía, aquí es un corrector de las definiciones actuales para adecuarlas al momento actual que vivimos, y aquí es un guía que va a ayudar entonces, va a ayudar a sus semejantes a poder encontrar el camino y seguir el sendero. Clases intelectuales como role models. Acuérdense que los role models son aquellas personas que seguimos porque admiramos mucho. Muchas de esas clases intelectuales, comenta aquí el Maha Chohan, que son de alguna manera, tienen mucho prestigio y mucha influencia en la humanidad, reaccionan sobre las masas ignorantes, que sintiendo su atracción las miran como grandes a los intelectuales y dignos modelos que imitar. Imponen así la degradación y la ruina moral a los hombres, a quienes deberían guiar y proteger. Seguido a lo que acababa de decir hace un momento el Mahatma, el Maha Chohan, inmediatamente nos dice que ya existen los role models, ya existen los líderes influyentes, que hoy le llaman influencers, y que son intelectuales, son personas rebuscadas, complejas, pero que dentro de esa intelectualidad, en vez de circunscribirse a la verdad y trabajar para poder conducir a las masas por el bien, lo que hacen es que imponen así la degradación y la ruina moral a los hombres, a quienes más bien deberían guiar y proteger. En la humanidad, las clases intelectuales parecen más bien agruparse en dos categorías. La primera se prepara inconscientemente largos periodos de aniquilación temporal o de inconsciencia, porque renuncia voluntariamente al ejercicio de la razón y se aprisiona en el cuadro estrecho del fanatismo. Vean qué hermosura cómo lo describe. El cuadro estrecho del fanatismo. Y de la superstición, trayendo así la deformación inevitable del principio intelectual. Estos son los primeros intelectuales. La primera se prepara inconscientemente largos periodos para aniquilarse temporalmente al sumergirse en la inconsciencia. Se va por el cuadro estrecho del fanatismo. En psiquiatría se llama estado crepuscular, es un estrechamiento de la conciencia, que el fanático pues no está dispuesto a discutir con nadie, por eso es un estrechamiento, y de la superstición, trayendo así la deformación inevitable del principio intelectual, es decir, el principio del análisis que debe uno hacer de la realidad, abierto y sin prejuicios. La otra se libra sin freno a sus inclinaciones animales, con la intención bien definida de someterse a la aniquilación pura y simple, en caso de fracasar, a millares de años de degradación después de la disolución física. Entre una superstición degradante y un materialismo brutal, más degradante aún, la blanca paloma de la verdad apenas encuentra un sitio donde posar sus fatigados pies. Bellísima frase. Entre una superstición degradante y un materialismo brutal más degradante, aún la blanca paloma de la verdad apenas encuentra un sitio donde posar sus fatigados pies. Sí. Y aquí vienen las ¿Dónde? explicaciones. Superstición es la Te lo creencia, mandaste del karma, ¿no? una explicación mágica. Isaac, se mete tu voz.
La superstición es la creencia que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia. Esa es una superstición. Es una creencia que atribuye una explicación mágica a la generación de fenómenos y procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia. Y el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en el proceso de reflejo de una realidad objetiva. El materialista no cree en nada de lo sobrenatural, de lo esotérico, de lo oculto. Ya es tiempo, dice el Mahatma, de que la teosofía se presente a la arena. Los hijos de teósofos preferirán sin duda la teosofía a cualquier otra doctrina, si la digieren, la entienden y la estudian bien. Mohini fue un abogado y erudito bengalí que pertenecía a una familia prominente que durante varias generaciones había meditado entre las tradiciones religiosas hindúes y el cristianismo. Se unió a la Sociedad Teosófica en el 82 y se convirtió en el subsecretario de la rama de Bengala. Más tarde ese año afirmó se convirtió en un chela, en periodo de prueba en el Mahatma Kutumi y vio apariciones de los Mahatmas en 5 o 6 ocasiones. Según los teósofos, finalmente fracasó como chela y renunció a la Sociedad Teosófica en el 87 después de solo 5 años de membresía. Bueno, continuamos con lo que dice entonces el Mahatma, el Mahachohan. Ningún mensajero de la verdad, ningún profeta ha realizado jamás en el curso de su vida un triunfo completo. Ojo, ningún mensajero de la verdad, ningún profeta ha realizado jamás en el curso de una sola vida un triunfo completo. Ni siquiera Buda. La sociedad teosófica ha sido escogida para constituir la piedra angular y el cimiento de futuras religiones humanas. Para alcanzar este fin, se decidió que una comunión más amplia, más esclarecida y sobre todo caracterizada por más benevolencia mutua, debía acercar a los más elevados y a los más humildes. El alfa y omega de la sociedad, es decir, el círculo completo, corresponde a la raza blanca, ser la primera en tender una mano amiga a las naciones negras y llamar hermano al pobre negro despreciado. Esta perspectiva no sonreirá a todos por igual, pero es imposible ser un teósofo y desconocer este principio de hermandad. Siendo conocida el triunfo y al mismo tiempo el abuso creciente del libre pensamiento, aquí va a hablar de un tema también muy importante. Todo lo que está diciendo el Mahachohan es súper importante, por eso necesitamos reflexionarlo bien. Ahora va a hablar del libre pensamiento, pero como estamos viendo, está hablando de pues, muchas cosas y todas son muy relevantes. Siendo conocido el triunfo y al mismo tiempo el abuso creciente del libre pensamiento y de la libertad, reina universal de Satanás, como lo hubieran llamado el Pias Levi, ¿qué está diciendo acá? Que el libre pensamiento se ha abusado de él y que ahora ha sido triunfante en la sociedad contemporánea. Entonces, dice, ¿cómo impedir al instinto de combate natural del hombre infligir crueldades y enormidades, una tiranía, una injusticia, desconocidas hasta ahora, si no fuera por la influencia apaciguadora de la hermandad y de una aplicación práctica de las doctrinas esotéricas del Buda? Entonces, aquí está hablando de dos cosas importantes. Una es que se ha salido un poco de los límites, la libertad de pensamiento, que es una libertad dentro de un sistema acotado, como dicen la mayor parte de los autores que trabajan esto con profundidad. Y lo segundo es que cómo le podemos hacer para tratar de apaciguar a todos los problemas y descontroles que ha generado la propia sociedad. Bueno, porque todos lo saben, rechazar por completo esta autoridad de potencia o ley universal llamada por los sacerdotes Dios, por los filósofos de todos los tiempos Buda, sabiduría y iluminación divina. Teosofía es rechazar al mismo tiempo toda ley humana. Libradas de los lazos que las encerraba, el peso muerto de las interpretaciones dogmáticas, de los nombres personales del antropoformismo y de los sacerdotes asalariados. Las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostraron idénticas en su sentido esotérico. Osiris, Krishna, Buda, Cristo no serán más que hombres diferentes para significar la vida única y real que conduce a la beatitud final, al nirvana. El cristianismo místico, es decir, el cristianismo que enseñaba la redención humana por nuestro séptimo principio, el Paramatma, llamado Augoides, por unos de Cristo, por otros Buda, que corresponde a la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento espiritual. Este cristianismo aparecerá como la misma verdad de que el nirvana tiene dentro del budismo. Todos nosotros debemos librarnos de nuestro propio ego y el yo ilusorio, aparente para reconocer nuestro verdadero yo en una vida divina trascendental.
Pero si no queremos ser egoístas, es necesario forzarnos para mostrar esta verdad a nuestros semejantes y hacerles reconocer la realidad de este yo trascendental, de este Buda, Cristo o Dios, de todo predicador. He aquí por qué el budismo, aún el exotérico, es el camino más seguro para conducir a los hombres a esta verdad esotérica. De este lado tenemos la Biblia de la Libertad, la constitución general del hombre, el hombre es un ser inteligente y corporal, hecho imagen de Dios en el mundo, la esencia de triple sustancia inmortal, para hablar un poco del libre pensamiento. Entonces, el Pias Levi, que es lo que está citando aquí el Maha Chohan, esta soberbia definición que el Pias Levi nos da del ser humano, estableciendo así la relación del microcosmos, hombres, y del macrocosmos, ligados por las leyes de analogía. La unidad de esencia y triplicidad de sustancia, origen de las pasiones y del poder de dominantes fuentes múltiples, que son tradiciones aparentemente presentes en la naturaleza humana. Y la distinción entre la porción mortal y la porción inmortal del hombre, que indica la razón de ser de todas las contradicciones y todas las filosofías, desde el materialismo, que solo considera la que es mortal, hasta el misticismo más exagerado, que toma en consideración lo que es inmortal. Eso dice el Pias Levi, que está hablando aquí de él. Entonces, ¿y por qué? Porque en el abuso del libre pensador, entonces establecemos caminos que van más allá de los límites razonables, y cuando estamos fuera de los límites razonables ya entramos en una enorme contradicción. Es decir, toda libertad de pensamiento es acotada, tiene límites, a través de los cuales la persona entonces puede vibrar o fluir. ¿Por qué tiene límites? Porque cada escalón que ascendemos en búsqueda de la verdad, nos encontramos con nuevas limitaciones que, si las bloqueamos o las transgredimos, tenemos el peligro de volver otra vez al escalón anterior, en donde esas verdades que se están ahora discutiendo ya fueron digeridas y discutidas. Bueno, lo que dice el Pias Levi, por eso viene aquí la frase en el libro donde aparece esto, es la Biblia de la Libertad, y el autor donde lo narra es Alphonse Constant, pero en realidad hay otras muchas áreas donde puede verse esto. Esto no es del Maha Chohan, es simplemente para ver por qué el Maha Chohan puso ahí esa parte. Bueno, ¿por qué este combate ha venido a ser en este mundo un fin casi universal? Por razón de eso responderemos nosotros, es que ninguna religión, salvo el budismo, ha enseñado aún el desprecio práctico de la vida terrestre. Ojo, el desprecio práctico de la vida terrestre. Por el contrario, cada una, siempre con esta y única excepción, ha inculcado a sus fieles, por medio de su infierno y su condenación, el más grande temor a la muerte. He aquí por qué vemos esta lucha por la vida sostenida con mayor aspereza en los países cristianos, particularmente en Europa y América. Lucha que es menos ardiente en las religiones paganas y casi desconocida entre los budistas, que saben que van a reencarnar, que saben que se termina un periodo, que saben que hay un pralaya humano, todo un periodo de digestión de esto antes de regresar. Por lo tanto, entonces no hay este pánico a la muerte que sí existe en las regiones cristianas que incluyen América y Europa. En tiempos de hambre se ha notado que en China, donde las masas son más ignorantes de su religión como todas las otras, las madres que devoraban a sus niños pertenecían a las localidades donde había más misioneros cristianos. Bueno, eso dice el Maha Chohan. Hoy en día, en todas partes, ya se trata de cristianos, musulmanes, paganos. La injusticia es una palabra, perdón, la justicia es una palabra vana. El honor y la piedad han sido tirados al viento. Hoy en día, en todas partes, ya se trate de cualquier religión, la palabra justicia ya no tiene la fuerza que tuvo. En resumen, las personas más deseosas de servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad teosófica. Entonces, ¿qué acción ejerceremos nosotros sobre el resto de los hombres y sobre este oleaje llamado el combate por la vida, que es en el fondo padre y más prolífico de la mayor parte de los dolores, de las penas, como todos los crímenes? Bueno, y hay otra sentencia importante en donde está hablando de que las personas deseosas de servirse o servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad. Por eso está subrayado. En resumen, las personas más deseosas de servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad. Bueno, es lo que comenta y luego se pasa de este lado. Allí donde la ausencia de los misioneros, los bonzos predominaban, las gentes morían sin manifestar el menor miedo. Enseñad al pueblo lo que aquí abajo, la vida, aún la más feliz, no es más que carga y espejismo. Que solo nuestro karma personal, causa generatriz de los efectos, es nuestro juez y nuestro salvador de las futuras existencias. Y la gran lucha por la vida perderá pronto su encarnizamiento.
No hay presidios en los países budistas y el crimen es casi desconocido entre los budistas tibetanos. Las observaciones que preceden no son dirigidas personalmente al señor Sinet, a usted, y no conciernen al trabajo de la Sociedad Ecléctica de Smila. La Sociedad Ecléctica de Lima, fundada en 1881, era una de las ramas de la Sociedad madre. Son solamente una respuesta a la impresión errónea venida del espíritu de MH de que la obra hecha en Ceilán no es de la teosofía. El mundo en general y el cristianismo en particular, sometidos durante 2000 años al dogma de un Dios personal, como los sistemas políticos y sociales basados en esta idea, han hecho un falso camino. Y ese falso camino ha traído muchas consecuencias: el pánico, la muerte, el formato del libre pensamiento que permite ser autocomplaciente. Cuando se sale de la norma el libre pensamiento, en vez de hacerse un pensamiento crítico, se convierte en un pensamiento autocomplaciente. El pensamiento autocomplaciente es un pensamiento donde se ordenan los conceptos para que la persona sienta que era lo correcto lo que hizo, pero están entrando con calzador porque se han salido de la regla de lo que se está evaluando. Y como se han salido de la regla, se produce un alargamiento del espacio de discusión en donde esto empieza ya a ser agua porque pierde uno entonces la directriz fundamental del análisis que ya habíamos visto en otra de las cartas anteriores. Ese análisis es muy importante siempre que no salga uno de los límites del análisis, porque saliéndose puede uno entrar entonces en el problema del exceso de culpabilidad, que es una forma, y la otra del exceso de autocomplacencia. Si la persona entonces se siente que realmente no hizo nada malo, que todo está legitimado, y ahí tienen mucha importancia los eufemismos, cuando se usan dentro de la jerga a través de la cual la persona se explica las cosas que ha hecho o que ha dejado de hacer. Bueno, aquí está el famoso Rhys Davis. Los teósofos puede ser que diga, nosotros no tenemos nada que ver con eso, las clases más bajas y las razas inferiores, las de la India, por ejemplo, tal como las consideran los ingleses. No pueden concernirnos en nada y deben salir del asunto como puedan. Pero entonces, ¿qué será de nuestras hermosas profesiones de caridad, de filantropía, de reformas? ¿Son acaso ridículas? ¿Y en ese caso puede ser bueno nuestro sendero? Nos aplicaremos a enseñar a algunos europeos vastamente provistos y que muchos están colmados de bienes por una fortuna ciega, el secreto de las campanillas astrales, de la cup growing, producción de la taza, del teléfono astral, y veremos a las masas innumerables de los ignorantes, de los pobres, de los humildes y de los oprimidos salir del paso como mejor puedan, hoy y en más allá. Jamás, eso no puede ser. O sea, no vamos a hacer un show para los ricos y dejar a toda la gente olvidada, a toda esta gente que tiene que... Y esta es la cop growing, que sería como la producción de las tasas, del teléfono astral, y no ocuparnos de donde tenemos que ocuparnos, que es de esto. Parezca la sociedad teosófica con sus infortunados fundadores, perezca la sociedad teosófica con sus infortunados fundadores, antes que permitirle que se vuelva una simple academia de magia, un instituto de ocultismo. Que nosotros, devotos servidores de este espíritu encarnado, de abnegación absoluta, de filantropía, de fina bondad, como todas las más altas virtudes accesibles a este triste mundo, que nosotros, servidores del hombre por excelencia, Gautama Buda, permitiéndose a la sociedad teosófica representar la personificación del egoísmo y dar refugio a algunos hombres que no dedican ningún pensamiento a la multitud. He aquí, hermanos míos, una rara idea. Entre algunas observaciones hechas por los europeos sobre el Tíbet y sobre la jerarquía mística de los lamas perfectos, hay una que ha sido correctamente hecha y expresada en estos términos. Dentro de todos los intelectuales occidentales, uno le atinó. La encarnación del Bodhisattva de Padma-Paña Avalokitesvara, las de Isokalpa y la de Amitabha, renunciaron a morir a alcanzar el rango de Buda. Es decir, sumum bonum de la beatitud y de la felicidad individual personal, a fin de renacer y renacer aún para servir a la humanidad. Los bodhisattvas, los Rhys Davis. Eso es de Rhys Davis. Trató de promover el budismo, el estudio Pali en Gran Bretaña, solicitó la forma existente al gobierno, en colaboración con la Ciudad Asiática de la Gran Bretaña, y ampliase la financiación para el estudio de las lenguas y literaturas indígenas, argumentando que eso favorecería el dominio británico sobre la India. Y aquí les puso una trampa. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues para asegurar y consolidar el dominio británico sobre las Indias. Dio conferencias históricas y escribió artículos que promovían una teoría racial de un sustrato étnico ario de los pueblos de Gran Bretaña, Sri Lanka y el clan de Buda de la antigüedad. Era comparable a las teorías raciales de Max Müller, pero fueron utilizadas para un propósito diferente.
Entonces, Rhys Davis sostuvo que los británicos tenían una natural afinidad racial con la doctrina budista y algunas otras cosas por el estilo. Aunque es controvertido, era un hombre muy estratégico y gracias a su estrategia logró entonces que se abriera mucho del pueblo británico, que era el pueblo reinante en aquel entonces, a todo lo que era la naciente teosofía. Vamos a ver una más, que es esta, y terminamos. En otros términos, a fin de poder quedar sujetos a la miseria, al aprisionamiento de la carne y todas las tristezas de la existencia, siempre que un semejante sacrificio, repetido en el curso de largos y melancólicos siglos, les permita asegurar la salvación y la felicidad venida de un puñado de hombres escogidos en una sola de las numerosas razas humanas. Y somos nosotros, humildes discípulos de esos lamas perfectos, que no se supone debería autorizar el abandono de la sociedad teosófica de su noble título, fraternidad humana, para convertirse en una simple escuela de psicología. No, mis buenos hermanos, habéis vivido ya demasiado tiempo en esta ilusión. Sepamos comprendernos mutuamente. Y aquí da otra clave. Sepamos, aprendamos, busquemos la manera de comprendernos mutuamente. Las personas que no se sientan capaces de apreciar suficientemente la magnífica idea para consagrar sus esfuerzos, que no emprendan una tarea que esté por encima de sus fuerzas, pero apenas si se encuentra en toda la sociedad un solo teósofo incapaz de ayudarla de una manera eficaz. No se encuentra en toda la sociedad teosófica uno solo capaz de ayudarla de una manera eficaz, rectificando las opiniones erróneas que corren por el mundo o difundiendo él mismo las ideas teosóficas. Nosotros hacemos una llamada a los caracteres nobles y desinteresados para asistirnos en la India en esa divina tarea. Todo nuestro saber pasado y presente no será suficiente para recompensarlos. Tales son nuestras miras y nuestras aspiraciones. Vamos a repetir. Nosotros hacemos una llamada a los caracteres nobles y desinteresados. Nobleza, desarrollo, refinamiento y desinterés, es decir, desinteresados del ego personal, para asistirnos en la India en esta divina tarea. Todo nuestro saber pasado y presente no sería suficiente para recompensarnos. Estaríamos muy agradecidos. Solo me quedan algunas palabras que agregar. Para decir la verdad, la religión y la filosofía deben dar la solución a muchos de los problemas. El deplorable estado de la humanidad es la prueba innegable de que ninguna de sus religiones y de sus filosofías, las de las razas civilizadas, menos aún que otras, no han poseído jamás la verdad. Las explicaciones correctas y lógicas concernientes a los problemas de los grandes principios dualistas, justo, injusto, bien o mal, libertad, despotismo, etcétera, son tan imposibles de dar hoy como fue hace casi 2000 años. Están más alejadas que nunca de la solución. Sin embargo, una solución racional debe existir en alguna parte. Y si nuestras doctrinas se muestran capaces de darlas, el mundo reconocerá bien pronto en ellas la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que trae la verdad y nada más que la verdad. Vamos a dejar el avance de la lectura de esta carta densa, compleja, profunda del Mahachohan y vamos a continuar muchas de las reacciones que hubo a la carta que arrancan ahí. La próxima sesión yo voy a arrancar prácticamente desde aquí para poder volver a encarrerarnos con lo que está diciendo el Mahachohan, porque está diciendo cosas muy importantes. Y después de terminar el análisis, primero la redacción, estamos compartiendo el contenido, vamos a entrar en la zona de todos los que están analizando lo que ahí se dijo y por qué se dijo y cuáles son las implicaciones, etcétera. Que eso nos va a llevar también a otra sesión o un par de sesiones por la profundidad de esta carta. Bueno, voy a dejar de compartir entonces para que podamos pasar a algunas preguntas que haya al respecto de esta carta.